Dios le bendiga. Voy a hacer este video contestando a una de las preguntas que me han preguntado. Y la pregunta ¿es importante ir a la iglesia? Bueno, aquí no voy a dar mi opinión. No voy a dar lo que yo pienso y lo que yo creo, lo que yo siento. Voy a dar o voy a enseñar lo que la Biblia dice. Número uno, voy a empezar con un pasaje. eh, Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Es un pasaje muy conocido, el cual es la resurrección de Lázaro. Pero vamos a ver qué podemos aprender acá. Y a través de esto vamos a estar, o en el desarrollo de este estudio, voy a estar contestando a esa pregunta, si es necesario ir a una iglesia o asistir a una iglesia. Dice, ya esto, ¿verdad? Vamos a resumir lo más que se puede. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Cuando Jesús lo habían llamado, dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Juan capítulo 11, ahora en el versículo 39 dice esto. Dijo Jesús, quitad la piedra. Yo siempre me pregunto, o me pregunté, ¿por qué Jesús no lo pudo sacar? ¿No tenía el poder de sacar la piedra? Claro que sí tenía. Pero ¿sabe qué Jesús les estaba enseñando a ellos? Jesús les estaba enseñando que ellos tienen responsabilidades, los discípulos, la gente. Todos nosotros tenemos responsabilidades. Lo que yo puedo hacer, Dios no lo hará por mí. Pero lo que yo no puedo hacer, Dios lo hará por mí. Ejemplo, yo oro y pido trabajo al Señor, pero yo tengo que levantarme temprano para ir a buscar trabajo, para ir a trabajar. Dios no me va a mandar, ojalá, ¿verdad? Que me mande a mí dinero a mi casa, pero eso no sucede. Tengo que salir a trabajar para ganarme unos cuantos centavitos. Entonces, número uno dice, quitar la piedra. Esto se lo dijo a sus discípulos, la gente que estaban ahí. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En el versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Ahora oiga esto, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús tiene el poder de resucitar a un muerto. Él lo hizo. Esto es historia. No podemos negar aquello. Pero me llama la atención porque dice que cuando Lázaro salió, estaba atado las manos y los pies y con un sudario. Dios tiene el poder, Jesús tiene el poder de resucitar a muerto. Pero oiga lo que dice el último versículo, el versículo 44 de este pasaje. Y la última parte da un mandato Jesús ahí. Y oiga el mandato que da Jesús. Dice, Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Dos cosas que Jesús no hizo. Quitar la piedra y tampoco quitar el vendaje que Lázaro traía. ¿Sabe a quién le corresponde quitar el vendaje? Esas ataduras que tenía Lázaro. Le corresponde a sus discípulos. Le corresponde a la iglesia. Claro que Jesús es el que nos da un corazón nuevo. Es el que dice el apóstol Pablo que nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. Dios nos resucita espiritualmente. Pero las vendas, las ataduras que traemos o que la gente trae, le corresponde a un pastor, a un maestro, a un consejero. Jesús no lo hizo porque le dio esa responsabilidad a sus discípulos. Entonces ahí está. Vamos a ir al siguiente pasaje. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Y aquí hay un pasaje contundente. Dice Efesios capítulo 4, voy a leerlo desde el versículo 8. No vamos a leer todo porque es un pasaje muy largo. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, hablando de Jesús, y dio dones a los hombres. Oiga, dones a los hombres, dones a los hombres, Jesús. Y eso de que subió,
¿Quién es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y oiga esto, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Es la palabra de Dios. Efesios 4:11. No lo digo yo. No lo dice cualquier persona. Lo dice Jesús. Esta es la palabra de Dios. Él mismo constituyó, dice que a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús dejó esto? ¿Por qué constituyó a estos ministerios? El mismo dio dones a los hombres, dice ahí. ¿Y sabe cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Dice, a fin. Este es el fin de estos ministerios. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son aquellos santos? Santos significa apartados. Todo aquel que ha aceptado a Jesús necesita ser perfeccionado. El apóstol Pablo dice, estoy convencido, estoy persuadido que el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios usa hombres para que nos perfeccionen. Maestros, apóstoles, profetas, evangelistas. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús no quitó la piedra, tampoco el vendaje ni las ataduras que tenía Lázaro. Esa responsabilidad se lo dio a sus discípulos. Aquí dice que constituyó a 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Cuando venimos a Jesús, la Biblia dice que nacemos de nuevo, somos como niños, espiritualmente somos niños. Necesitamos aprender, ser perfeccionados, necesitamos ser instruidos. Para eso Dios ha escogido a hombres, ¿verdad? Les ha dado sabiduría, respaldo para instruir a otros. Siguiente verso, voy a ir a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Oiga lo que dice acá, este es un pasaje hablando de Felipe. Fue uno de los diáconos, luego se convirtió en un evangelista. Voy a leer solo una parte, no todo, porque pues por el tiempo. Dice, esto Felipe estaba después de la persecución, se esparcieron los discípulos, le está evangelizando, está predicando y cosas así al Señor. Y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Luego dice, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y oiga lo que dice el Espíritu Santo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y luego dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo que estaba leyendo los pergaminos del Antiguo Testamento. Estaba leyendo específicamente, ¿verdad? Acerca de lo que escribió el profeta Isaías. Estaba leyendo la palabra de Dios. No estaba leyendo otra cualquier cosa. Y entonces Felipe le pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? Y claro, aquí veo yo la honestidad, la sinceridad y la humildad de este hombre. Muchas personas a veces intentan decir que yo no necesito esto, yo no necesito aquello. Pero este hombre fue honesto y dijo esto. Y él dijo, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Dice, cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, la verdad no entiendo. Si nadie me lo explica, no llegaré a entender. Entonces la historia, el relato continúa. Felipe le explicó que hablaba del Mesías, de Jesús. Aquel hombre abrió su corazón, aceptó a Jesús, se bautizó. Y mire cómo Dios cambió y transformó.
para aquellos que dicen, yo no necesito ir a una iglesia, no necesito que nadie me enseñe. La Biblia enseña otra cosa. Otro pasaje, voy a ir a Hechos capítulo 18. Ahí hay otro hombre, esto hablando de Apolos, capítulo 18, versículo 24. Hablando de Apolos, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Oiga, ¿cómo lo describe Lucas? Lucas fue un doctor, no era un cualquier ignorante, era un hombre preparado, un hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Oiga eso. Solo conocía el bautismo de Juan, ¿verdad? Pero no me voy a detener en eso. El enfoque es, este hombre era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, pero tenía un error. Y entonces Priscila y Aquila, que era una pareja, dice que cuando escucharon predicar a Apolos, escucharon que solo predicaba el bautismo de Juan. Entonces lo tomaron aparte, dice ahí las escrituras. Le enseñaron, ¿verdad? Le dijeron, le corrigieron sus errores. Y Apolos, ¿verdad? Que tiene un espíritu humilde, apacible, un corazón contrito, ¿verdad? Un corazón humilde delante de Dios. Dijo, reconozco que no sé todo, enséñame que necesito aprender. Y luego dice las escrituras, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó él allá. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y oiga esto, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Tremendo, ¿no? Apolos pudo decir, bueno, yo soy muy elocuente, yo sé de todo, he estudiado esto, yo no necesito que Priscila y Aquila me enseñen. No, es todo lo contrario, dijo. Si he cometido un error o si estoy haciendo algo mal, me dejo enseñar y quiero enseñar correctamente. Ese es un corazón. ¿Sabe qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, quiero llevarlos a segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro. Aquí hay una escritura tan tremenda que esto para aquellos que dicen que no necesito que nadie me enseñe. Yo sé, bueno, aquí en la Biblia vemos a tremendos hombres que de verdad necesitaron ser instruidos. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. No voy a leer todo, usted puede leerlo, pero le estoy dando pasajes contestando la pregunta si es necesario asistir a una iglesia. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Segunda de Pedro, ahora versículo 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Oiga, el apóstol Pedro dice que son difíciles de entender lo que Pablo escribió. Las cuales, oiga esto, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Una persona indocta es aquella persona que carece de instrucción o de educación. Gente que creen que saben todo. El apóstol Pedro dice que las escrituras de Pablo son difíciles de entender. Y dice que los indoctos tuercen. Por eso es importante asistir. Recuerda que en Efesios 4:11 Jesús mismo constituyó a 5 ministerios para perfeccionar, para instruir a aquellos que han de conocer a Jesús. Y entonces dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, luego dice Pedro esto, un consejo para todos aquellos que dicen que no, o por lo menos los que estamos en una iglesia, los que asistimos.
Este consejo es para nosotros. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No le haga caso a aquellos que dicen, no, yo no voy a la iglesia, ¿para qué? Yo necesito que nadie me enseñe. Bueno, contradeciría toda la Biblia. Necesitamos ser instruidos. Dios escogió hombres y los respalda para que nosotros podamos ser perfeccionados. Y luego, ya casi vamos terminando, Primera de Corintios, capítulo 11. Aquí, en el capítulo 12, perdón, en el versículo 27, hablando de los dones, ¿verdad? Pero no voy a hablar todo eso, solo unos versículos. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y oiga esto, hablando Pablo, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, en el lugar de reunión, en la iglesia. Y dice, Dios puso, no fue el hombre, no fue Pablo, no fue Pedro, nadie, Dios. Y luego dice, primeramente apóstoles, luego profetas, y luego dice, lo tercero, maestros. ¿Para qué? ¿Para qué Dios pone un maestro? Para enseñar. Para eso Dios puso. Porque necesitamos ser instruidos para no tergiversar o torcer la palabra de Dios, como el apóstol Pedro dice. Es importante, claro que sí. Entonces ahí está, ¿verdad? Y quiero concluir con esta pequeña enseñanza. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. El apóstol Pablo. Aquí hay más pasajes, pero solo quise dejarles esto. Dice, este consejo le da Pablo. ¿A quién? A un pastor joven que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Le dice Pablo, le escribe cuando Pablo estaba en Roma. La última carta que el apóstol Pablo escribe, le aconseja esto a su hijo espiritual, a su hijo en la fe. Dice esto, segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego dice esto, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Claro, la predicación de la palabra. Luego dice, esto encarga a hombres fieles. Y oiga esto, que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles. Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Asistimos a la iglesia? Sí, porque nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo y agradable. El fruto de nuestros labios que glorifican su nombre. Pero también recibimos palabra de parte de Él. Cuando tenemos dudas, cuando tenemos preguntas, para eso Dios ha preparado hombres, ha respaldado y respalda a los hombres para que nosotros podamos aprender correctamente. Alguien dijo, yo no necesito ir a la iglesia, tengo la Biblia, tengo el Espíritu Santo. No, yo le pregunto, ¿por qué mandas tus hijos a las escuelas si hay tantas bibliotecas llenas de libros? ¿O por qué tú vas a una escuela si ahí están las bibliotecas, las librerías? La respuesta es porque no entiendo todos los libros. Para eso asistimos a una iglesia, porque Dios ha preparado hombres, maestros, pastores, profetas, evangelistas, para que nos den una instrucción correcta. Así de que creo que con estos versículos hemos respondido a esa pregunta. Dios les bendiga. Esperamos que sea de edificación. Y recuerden, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones. No tengo ningún problema. Solamente cuando hay insultos, sí, los bloqueamos. Pero mientras que usted dé su opinión, usted puede dar y es libre de comentar lo que usted quiera. Bendiciones.